Hemos invitado al analista político y abogado Kenneth Madrid, que nos acompaña vía Zoom. Abogado, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de ICN Noticias por la Noche. Abogado, ¿cómo ve usted la situación, lo que pasa al interno del Consejo Nacional Electoral? Aún hasta la fecha, pues los miembros, los consejeros fueron electos el lunes y hoy ya jueves 12 de septiembre, pues hay especulaciones, ya que no se nombra quién sería quien va a presidir la presidencia de este ente gubernamental. Buenas noches, abogado. Buenas noches, un gusto saludarle y es un placer estar aquí en ICN. Bueno, mire, la problemática que hay en el Consejo Nacional Electoral, todos sabemos que está creando cierto tipo de polarización también en la sociedad, porque los políticos no dejan trabajar a las instituciones de manera autónoma, independiente, imparcial, y recordando que esta fue una de las reformas constitucionales, ¿verdad?, que se llevaron a cabo y fue producto de la concertación de los partidos políticos, tal como establece el artículo 55 de la Constitución, y que los miembros elegirán en su primera sesión al presidente y el orden de rotación que va a tener la presidencia. Ya se establece ahí que la va a ejercer por un periodo de un año cada uno de ellos, y ningún miembro puede repetir en la presidencia hasta que los demás ya lo hubiesen ejercido. Pero se está hablando de el periodo que ellos van a ser electos y definitivamente que están comenzando ahora. Si alguien ya es reelecto, pues lógicamente viene de un proceso anterior, pero comienzan desde cero en este momento. Sí, es lo que manda la Constitución, y prácticamente ellos deben de reunirse en el Pleno, tomar la decisión, una decisión que puede ser por mayoría o por unanimidad, donde deben dejar claro quién va a ejercer la presidencia al inicio y cómo va a ir el orden de precedencia o de rotación. Pero ese orden de rotación lo definen ellos. No lo puede definir negociaciones oscuras, negociaciones de los partidos políticos o algo que vaya encaminado a menoscabar su autonomía o a menoscabar esa independencia funcional y administrativa que tiene el Consejo Nacional Electoral. Por eso es que como sociedad no vemos con buenos ojos, ni es correcto que salgan los cacicazgos de los partidos políticos a mencionar de que eso fue un pacto político, quién iba a comenzar en la presidencia y quién era el que iba a continuar en la misma. Eso es un grave error, eso es socavar las instituciones democráticas y eso no le hace bien a nuestro país ni a nuestra democracia. Recordemos que estamos a las puertas de un proceso electoral primario interno de los partidos políticos y de cara a las elecciones generales. Por lo tanto, démosle la autonomía que necesita el Consejo Nacional Electoral y de esa manera vamos a garantizar tener elecciones limpias, transparentes, donde se respete el voto ciudadano. ¿Qué pasa si los partidos políticos siguen metiendo la mano con sus representantes ante el Consejo Nacional Electoral? Que van a comenzar una polarización terrible en el país, van a crear ya una sombra no adecuada en el proceso que es previo a las elecciones primarias internas de los partidos políticos. Y la sociedad no quiere eso, quiere transparencia. Ese es el problema que le vemos y van a seguir fracturando. Ya habíamos dicho que este periodo preelectoral iba a ser conflictivo, no iba a desarrollarse adecuadamente porque no se quisieron hacer otras reformas políticas necesarias que iban encaminados a garantizar esta debida administración del Consejo Nacional Electoral y otras más que faltan, de tal manera que ya vemos que la conflictividad ha llegado, está en los partidos políticos, ya lo vimos con otros tipos de situaciones también que están sucediendo, y acá los políticos son los que le pueden dar la estabilidad a este tema, sacando sus manos y dejando que ellos tomen sus decisiones de manera independiente e imparcial. Y es que hay un manoseo político dentro de estas decisiones fuertes de país, abogado libre, según también lo declarado por el señor Marlon Ochoa, está en negociaciones. Él de su boca dijo que estaban negociando, que habían negociado. Libre quiere poner a Marlon Ochoa para las elecciones generales, mientras la oposición se ha pronunciado y ha dicho que Marlon Ochoa no debería de presidir este ente en el año electoral, ya que la democracia del país está en riesgo. Totalmente de acuerdo con usted en su comentario. Mire, este tema es esencial que los políticos le regresen la autonomía al Consejo Nacional Electoral. No son ellos
en el seno de sus partidos políticos o sus liderazgos personales, quien deben definir quién comienza la presidencia del Consejo Nacional Electoral y quién va a rotar en el año siguiente, que acá pues obviamente el año siguiente ya entraría en medio de por sí las elecciones generales. Pero ¿por qué se pelean tanto este tema? Si es un órgano colegiado, toman decisiones en el pleno del Consejo Nacional Electoral. La presidencia debería ser algo rutinario, que solo es para efectos de representación y algunas delegaciones de administración del ente electoral, pero aquí es donde se nota que están socavando en las instituciones democráticas, porque están manifestando que quien sea el presidente del Consejo Nacional Electoral en el año de las elecciones, obviamente va a ser quien puede, dan a entender que es la persona que puede manipular, que puede llevar a cabo algunos procesos oscuros, y no debería ser así. Deberían de permitir que ellos se reúnan, que ellos tomen las decisiones, y eso le genera mayor transparencia al ciudadano, el que se respete, que ellos a lo interno tomen decisiones absolutas. Pero acá lo que nos demuestran es que los miembros del Consejo Nacional Electoral no tienen autonomía en la voluntad de sus decisiones, sino que están atrás las personas que manejan los partidos políticos, y eso le hace daño a nuestra democracia, le hace daño al proceso democrático, porque restringen las facultades de los miembros del Consejo Nacional Electoral, y eso es muy dañino. Los miembros del Consejo Nacional Electoral deben darse cuenta que llegaron ahí producto de una designación de un partido político, pero ellos ahora, después de haber jurado en el Congreso Nacional su promesa de ley, dice que prometieron ser fiel a la Constitución y a las leyes de la República. Por lo tanto, no se permite que bajo ninguna circunstancia ellos estén manifestando de que obviamente van a obedecer a situaciones particulares de partidos políticos. Y mire que el artículo 55 de la Constitución es claro en ese punto y establece muy taxativamente que que ellos, al tomar posesión y están en el Consejo Nacional Electoral, dice que los consejeros del Consejo Nacional Electoral, dice, no podrán realizar o participar de manera directa o indirecta en ninguna actividad partidista, ni desempeñando ningún cargo que sea remunerado. ¿Qué significa esto? No pueden estar mezclando asuntos partidistas. ¿Cuál es el problema? Si algunos ya de los consejeros está dando declaraciones que era un pacto político, que habían llegado a este tema, peligroso. Está en la ley, en la Constitución, no pueden hablar de ningún tema político partidista. Tienen que ejercer sus funciones de manera imparcial, transparente y objetiva, porque si alguno de ellos habla de estos temas, lógicamente que pueden incurrir en responsabilidad. Abogado, ¿la ley estipula algún tiempo determinado para que los consejeros del Consejo Nacional Electoral puedan llegar a un acuerdo de quién va a presidir la presidencia de este ente? Bueno, no pueden estarlo postergando de manera indefinida. Eso debe de darse ahora en sus primeras reuniones. Recuerde que tal como manifestábamos, que el artículo 55 de la Constitución es claro y dice que ellos deben de proceder a elegir en su primera sesión. Prácticamente esto no puede darle largas tampoco. Es correcto, hablan de su primera sesión. No pueden darle largas que lo van a hacer en la tercera o en la cuarta, porque están incurriendo en responsabilidad. Deben hacerlo en su primera reunión. Esto pueden postergar. ¿Cuándo harían la primera reunión? Es correcto, lo pueden postergar, pero no pueden postergarlo tanto tiempo, porque la idea de que ellos comenzaran cuanto antes, que se aprobara su presupuesto, es para que lancen todos los procesos de adquisición electorales que son necesarios. Por lo tanto, no deben de postergar más estos temas. Dice su primera sesión, esperamos que esa sesión sea lo antes posible, porque recordemos que el país necesita de la actuación administrativa de ellos para poder tener paz y tranquilidad en el proceso electoral.